primer lugar, agradezco al equipo de TLV1 y en especial a su director Juan Manuel Suaje Pinto por invitarme a realizar esta reflexión semanal. Muchas cosas vinieron a mi cabeza cuando se me pidió este aporte, en particular porque cuando los que tenemos varias décadas hablamos con los jóvenes y les contamos la Argentina que nosotros conocimos cuando éramos chicos o teníamos la edad que ellos tienen actualmente, parecería que estamos hablando de un país de fantasía, de una ficción. Hasta mediados de la década de 1970, la Argentina tenía una tasa de desempleo menor al 3%. El trabajo formal era la norma y los argentinos podían pensar en un país que tenía un horizonte prometedor más allá del contexto político nacional. Recuerdo que la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, las zonas sur y oeste de la provincia de Buenos Aires eran zonas industriales y de mucha actividad. La clase media y la educación pública, en la que nos enseñaban a respetar los símbolos patrios y nos inculcaban el amor a la patria, eran lo que podríamos considerar dos virtudes. Esa educación pública nos había puesto en un lugar de privilegio y causaba admiración en el exterior. La deuda externa no llegaba a los 8.000 millones de dólares. Si no me equivoco, sería menos del 2% de la deuda externa actual. No sería un dato menor. La Argentina contaba con unas fuerzas armadas con un poder regional considerable y era un país que era respetado y bien considerado dentro de la comunidad internacional, a pesar de que ya había entrado en un periodo de decadencia. Sin embargo, el gobierno militar que asumió en 1976 impuso una política liberal de la mano del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, quien retomó algunas imposiciones que se hacían desde el exterior, como por ejemplo la desindustrialización, la implementación, mejor dicho, el cierre de los ramales ferroviarios, lo que respondía al denominado Plan Larkin, diseñado en Estados Unidos para desarticular el sistema ferroviario argentino, plan que le fue presentado oportunamente al presidente Arturo Frondizi, quien no lo pudo llevar adelante, pero que sí fue trágicamente implementado por el presidente Menem, muy elogiado por el actual presidente Milei. El sometimiento de la Argentina mediante el endeudamiento externo, lo que incrementó la deuda de manera feroz e innecesaria. Fue así que para 1983, cuando los militares entregaron el gobierno a las nuevas autoridades democráticas, la deuda externa había superado ya los 45.000 millones de dólares. Los militares argentinos fueron presos, pero por otras razones, pero Martínez de Hoz, la justicia nacional, no lo tocó. La sociedad argentina depositó una gran esperanza cuando la democracia retornó en 1983, una esperanza que ha sido defraudada durante 40 años de una partidocracia en la que muchos de los políticos llevan décadas viviendo del Estado mientras lo destruyen. Y aquí quiero hacer una digresión para aclarar la diferencia entre Estado y gobierno, más aún cuando estamos nuevamente con un gobierno radicalizado, cuyo presidente siente orgullo de destruir al Estado, al que representa y del que recibe su sueldo. El Estado está formado por todos los argentinos, así como la Iglesia está constituida por todos sus feligreses. No se concibe una nación sin un Estado. Todo Estado-nación tiene tres componentes, que es un territorio claramente definido, una población y un gobierno. De tal manera que se trata de una organización política, pero también humana.
El Estado, doy este ejemplo, es como un consorcio de copropietarios y el gobierno es como el administrador de ese consorcio. Si el administrador lo hace mal, no es el Estado el que administra mal. Y si la población eligió un mal administrador, esa mala elección será responsabilidad de la población. Resulta ridículo que el administrador se proponga destruir al consorcio de copropietarios, porque sería dejar sin sus bienes a quienes lo eligieron para que los administre. Desaparecidos los bienes, desapareció el consorcio de copropietarios y su razón de ser. ¿Podrían los copropietarios aplaudir y elogiar a ese administrador? No, no. Y sorprende que un número considerable de argentinos elogie y se ponga contento porque un presidente se proponga destruir la razón de ser de la Argentina. Volvamos a la historia reciente. Es por todos conocida la famosa frase "es la economía estúpido", una frase acuñada por James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, que la utilizó en su exitosa campaña de 1992. En la Argentina le han llevado a buena parte de la población a creer que el problema es económico y que siempre serán los economistas los que vendrán a salvarnos de nuestra caminata hacia el abismo. Pero en realidad, ellos nos ayudan a apurar el paso hacia ese destino. No quisiera generalizar, pero los máximos exponentes que siempre están cerca de la dirigencia política, los que llegan a los cargos con poder de decisión en materia económica, demuestran que tienen dos grandes problemas. Una es que creen que su especialidad forma parte de las ciencias exactas. Y dos, carecen totalmente de empatía. Entonces vamos a aclarar estos puntos. La economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social. La palabra economía deriva del griego y hace referencia a la administración del hogar. Todos los economistas, quiero creer, que han leído el libro Economía de Paul Samuelson, quien en su introducción se pregunta, ¿ciencia o arte? Y aclara precisamente eso, textualmente. La economía no es una ciencia exacta. Afirma que es más que un arte, pero cuyas predicciones pueden ser tan exactas como el pronóstico meteorológico. Claro está, como agrega Samuelson, que un banco o una empresa no recurrirán a un astrólogo, sino a un economista. Pero los economistas no pueden reducir todo a que le cierren los números, a que no haya déficit fiscal, aunque siempre lo incrementan con las medidas que toman, las que más de una vez, hasta los que provenimos de las humanidades, percibimos que nos hundirán más que nos favorecerán. Detrás de los números hay personas, y muchas de ellas son los más vulnerables, las personas más necesitadas, las que terminan siendo perjudicadas por sus medidas. No es la economía, es la justicia, y no agregaría lo de estúpido, porque quienes ejercemos la docencia jamás le diríamos a un alumno estúpido, porque estamos para formar, para ayudar en la comprensión de determinadas cuestiones. El problema fundamental de la Argentina es la falta de justicia o la carencia de moral de buena parte de los jueces que responden al poder ejecutivo de turno, tanto por beneficiarse en su carrera profesional como por obtener beneficios económicos. Y aquí entramos en otro problema, el que nos lleva a comprender que sin una verdadera división de poderes no hay democracia, porque no hay un control de un poder sobre el otro. Y no hablaré del poder legislativo, cuyos exponentes no son dignos de considerarse representantes ni del pueblo ni de sus provincias, tanto sean diputados como senadores. Y los economistas que forman parte de los gobiernos parecen gozar de cierta inmunidad, porque cuando
en el mejor de los casos, son investigados judicialmente por las medidas que toman como funcionarios públicos, terminan siendo sobreseídos. A pesar de que a ellos no les cierre el blanco de sus respectivos patrimonios, que en general tienen en el exterior, dicen que sus políticas están destinadas a atraer inversiones a la Argentina. Curioso, ¿no? Parece contradictorio. Estimo que la mayoría de los argentinos queremos que en nuestro país se desarrolle la industria, que el campo produzca, que la producción se incremente, que la Argentina aumente considerablemente sus exportaciones. Que la Argentina crecerá y se desarrollará cuando sus sectores productivos trabajen a pleno y no por contraer innecesarias deudas como consecuencia de malas administraciones, de negociados o de intereses externos que solo aspiran a mantener a la Argentina de rodillas. Para salir de este laberinto necesitamos de una justicia independiente, que condene a los funcionarios que traicionan a la patria, los que la endeudan y la empobrecen. La justicia debe constituirse en la columna vertebral para reorganizar y sanear la Argentina. Para eso se necesitan jueces probos y un sistema judicial ágil. Quizás podríamos pensar en la elección de jueces por parte del pueblo y no por parte de un poder ejecutivo para garantizar precisamente esa independencia. Pero esto solamente se trata de una propuesta. Por otro lado, los argentinos tenemos que dejar de lado las divisiones, las que son instigadas precisamente por los mismos que se benefician de ellas, los miembros de la corporación política y los de la corporación económica y de medios, quienes se han aliado precisamente en el presente gobierno. Precisamos entonces tener en claro los intereses nacionales y que nada nos aparte de ese rumbo. El rumbo que debemos tomar es relevante y hay que definirlo clara y de manera urgente, porque como dice Paul Samuelson, el futuro es más largo que el presente. Y en ese futuro están los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. En tal sentido, entonces, creo que hay que dar ciertos pasos. Terminar con las divisiones, lo que no supone suprimir el debate, sino trabajar juntos pensando en el futuro y no en el pasado. Delinear el rumbo y la estrategia para desarrollar la Argentina en función de los intereses nacionales. Diseñar nuestro propio modelo de desarrollo. Recuperar una de las que fuera las características de la sociedad argentina, la movilidad social. Lograr la emergencia de una nueva clase dirigente libre de los vicios de la clase actual, la que nos trajo a esta angustiante situación. Recuperar los valores de la sociedad. Todo esto requiere de comenzar o de implementar una contrarrevolución cultural para enfrentar a esa revolución cultural que nos sumergió en la desesperanza, en el desaliento y que nos provocó una baja autoestima como sociedad. Debemos buscar nuevos caminos, nuevas opciones, pensar en el futuro, apelar al pensamiento estratégico para considerar los recursos actuales y los recursos potenciales de los que la Argentina pueda echar mano para recuperarse. La sociedad debe ponerse en camino, como en una peregrinación hacia la tierra prometida, que no es otra que la patria misma. Y en este sentido los argentinos hemos sido privilegiados por esta tierra. Peregrinar es alejarse, tomar distancia del punto en el que nos encontramos, es caminar, ponerse en marcha en silencio, es decir, dejando de lado la confrontación estéril para pasar al intercambio de ideas. De esa manera podremos lograr nuestro objetivo común,
llegar a la patria que tanto amamos. Nuevamente expreso mi agradecimiento a TLB1 por esta invitación para hacer esta reflexión y los felicito por el aporte que hacen diariamente en favor de nuestra patria. Bendiciones. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero.